Todas las mamás que todavía no he saludado. Amén. Todas las mamacitas lindas. Denle un aplauso a las mamás. No se cansen. Que Dios bendiga el fruto de su vientre siempre. El don precioso que le dio Dios de tener hijos. De verdad. Que Dios los bendiga mucho, mucho a estas mujeres hermosas y valientes. Amén. Juan 1, verso 32. Dice la palabra del Señor. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Iglesia, es importante que usted entienda que nada, diga conmigo nada. ¿Qué es nada? Nada es que nada está por encima del Espíritu Santo y lo que Él quiere hacer con una iglesia. Hay tanta falta de relación con el Espíritu Santo en estos últimos tiempos, y lo digo con toda propiedad porque es bíblico y la Biblia así lo manifiesta. Hay un divorcio de la iglesia cristiana con la búsqueda del Espíritu Santo, al punto que las iglesias han tenido que reinventarse en ellas mismas, haciendo agendas, programas, aunque hablan de Dios, no precisamente te llenan de Dios. Por ejemplo, ahora en octubre, y hágole de una vez la publicidad, nosotros tendremos un congreso anual que hacemos todos los años. Estamos ya a 1 mes y 15 días de iniciar este congreso. El tiempo está corriendo muy rápido. Un congreso que sabemos que va a traer una palabra impresionante para esta iglesia, y yo lo tengo en el nombre de Jesús, y lo sabemos y lo declaramos siempre. Con cualquiera persona de los líderes que están acá, usted puede tener su entrada. Nada más. Este congreso lo hacemos para crear plataforma, para traer palabra fresca. En este congreso usted va a escuchar una verdad para su vida. Pero yo no me puedo quedar como pastor de la iglesia solo ahí. La palabra tiene que provocar un deseo profundo de llenar la necesidad de su vida, que solamente la puede llenar el Espíritu Santo. A veces creemos que tenemos necesidad de palabra, y qué bueno por la palabra, pero la necesidad de la iglesia, ¿cuántos son iglesia? La necesidad que usted y yo tenemos, la más grande, es una manifestación del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y soy muy enfático con todo esto en muchas de mis prédicas, porque es notoria la necesidad que hay en la iglesia cristiana del Espíritu Santo. Podemos mencionarlo, podemos mencionar al Espíritu Santo. Yo le puedo a usted hablar del Espíritu Santo, yo le puedo orar al Espíritu Santo, pero se ha roto la relación con el Espíritu Santo, o hay muy poca relación entre las iglesias y el Espíritu Santo. Al no haber una relación con el Espíritu Santo, la manifestación de Él ha cesado. Y los predicadores y los pastores, entonces tenemos que reinventarnos y tenemos que reemplazar dichas manifestaciones. Eso era para despertarlos, yo lo contraté. Y los pastores han tenido que reemplazar esas manifestaciones con cosas humanas.
Y es ahí donde vemos que hay iglesias que tienen 2 y 3 y 4 congresos al año, y campamentos por acá, y encuentros por acá. Y no tengo nada en contra ni de los congresos, ni de los campamentos, ni de los congresos. Pero vemos que constantemente hay iglesias que están reinventándose. Hagamos esto y nombremos este culto experiencia, nombremos este culto de una forma, porque tienen que convertir el producto que es la iglesia, tienen que convertirlo en una marca atractiva para venderlo como un producto. La iglesia se ha convertido y se ha llenado de pastores empresarios. Y con empresario no quiere decir que tienen empresas, no, sino que ven la iglesia como una empresa y que tienen que hacerla bonita. Tienen que hacer esa iglesia y convertir esa iglesia en algo, en un producto atrayente al público, para conquistar la gente, para atraer más cantidad de personas. Inventan y se inventan cosas en las iglesias bonitas. Pongamos a participar a la gente en esto, pongamos a participar a la gente en lo otro, porque hemos tratado de cambiar esas manifestaciones que dejaron de haber en las iglesias con prácticas almáticas, prácticas motivacionales, prácticas emocionales. Y por un lado existe el grupo de gente que entonces viene todo motivado a ver qué le va a proveer la iglesia hoy. Y por otro vemos un montón de personas que llegan a la iglesia como: qué desgracia que estoy aquí. Mala cara, mala actitud. Usted nunca los vio sonreír. Están en la prédica, pero están diciendo en qué momento este pelón se va a callar ya para terminar e irnos para la casa. Y un pequeño grupo de personas están: ¿será que el pastor hoy va a dar una palabra que va a llenar mi corazón? Y estoy con la expectativa de que esa palabra transforme mi vida. El Espíritu Santo es lo que inspira todo lo que hacemos para Dios. Y estamos llegando al punto donde le estamos permitiendo a la inteligencia artificial que haga todo lo que ya no estamos recibiendo por la inspiración del Espíritu Santo. La inteligencia artificial se metió a la iglesia, se metió al púlpito y se metió a la música, se metió a todo. Porque como el Espíritu Santo ya no está haciendo su obra y manifestación, y yo necesito mantener a la gente, porque si no la gente se me va, la gente se me duerme, la gente se me desbasteza, la gente me hace esto, la gente me hace lo otro. Entonces utilicemos la IA para sacar las mejores predicaciones. Y ahora hay un montón de gente que saca predicaciones de la IA, del IA, no de la IA. El IA es el acueductos y alcantarillados. Del IA. Hoy en día hay canciones inspiradas solamente en la inteligencia artificial, y todo el mundo ahí cantándola. Y todo el mundo ahí: ay, cantemos esta canción, ay, es del IA. Pongamos una letra ahí para ver qué nos transforma la inteligencia artificial y pongámosle melodía. ¿Por qué pasa esto? Porque la iglesia dejó de recibir inspiración del Espíritu Santo, porque se divorció de Él, porque quitaron ese hambre que les estaba hablando al principio, esa necesidad de estar en su presencia para atraer, no solamente su presencia, sino para atraer poder. Jesús dijo:
y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿A dónde venía el Espíritu Santo? A la iglesia que estaba congregada en el aposento alto, clamando, adorando, buscándole. A la iglesia de hoy, el Espíritu Santo fue mandada a la iglesia para darle poder. Pero poder ¿para qué? No es solamente poder para predicar, era poder para levantar a los enfermos, poder para sacar al endemoniado, poder para sanar en los corazones, poder para el quebrantado de espíritu. Era un poder sobrenatural. Con el mismo poder que operaba en Cristo, Jesucristo lo estaba trasladando a la iglesia. Y dice la palabra del Señor que las señales seguirían. Que las señales nos iban a seguir. ¿Cuáles señales? El mismo poder que operaba en Cristo operará en ustedes, dice Pablo. Y que las señales nos seguirán todos los días donde quiera que andamos. Pero hoy, en vez de que las señales nos siguen, nos hemos convertido en seguidores de señales. Seguidores de palabras proféticas. Voy a ir donde fulano para que me profetice. Voy a ir donde el otro para que me cante. Voy a ir donde el otro para que me ponga las manos. Entonces lo que estamos haciendo es reemplazando la función del Espíritu Santo y la inspiración del mismo en la iglesia, con el montón de cosas que el modernismo nos ha traído. Y esto es una crisis, porque anulamos el poder tangible de Dios, tangible que se siente. Ahora yo a usted le digo, sienta el poder de Dios, y si usted no llora, entonces no es. La única forma en que la gente dice siento a Dios es porque está llorando. Y no todo el que llora está sintiendo a Dios. Una lágrima no te identifica como el poder de Dios. El Espíritu Santo no vino para hacerte llorar, aunque nos hace llorar. El Espíritu Santo vino a traer poder, a darle poder a la iglesia. Entonces ya nadie se anima a orar por un enfermo, como les decía la semana pasada. Ya nadie se anima a decirle a un enfermo: levántate, este es el tiempo de tu sanidad, anda. No, hemos cambiado las palabras. Si es tu voluntad, que se haga. Señor, llévatelo porque está sufriendo. ¿En qué parte de la Biblia Dios me dice que hay que decirle a una persona: ay Señor, que no sufra mucho, mejor llévatelo? ¿En qué lugar de la Biblia Dios me dice que yo tengo que decirle: Señor, si está sufriendo mucho, es mejor que se vaya para que no sufra acá en la tierra? La Biblia me dice que yo lo único que tengo que hacer es declarar sanidad, nada más. Señor, es que tiene 90 años. ¿Y qué? Mejor que se muera, está más allá que para acá. Lo acomodamos a la conveniencia. ¿Por qué? Porque la iglesia perdió el poder de Dios. Mucha palabra profética. Hay poder de Dios solo para profetizar, porque para eso sí sobra. Para profetizar todo el mundo tiene el poder de Dios. En el sí dice el Señor, y todo el mundo la. Pero como lo dije y está en el video, en la unción de Dios sirve tanto para profetizar como para hacer milagros. Es el mismo poder y es la misma unción. Pero hoy todo el mundo solo profetiza. Entonces ya nadie se anima a orar por un enfermo. Nadie se anima a decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame el don de sanidad.
Ya nadie le importa pedirle al Espíritu Santo hablar el don de nuevas lenguas. Hoy en día la iglesia no le interesa hablar en lenguas. Inclusive hay gente se ha puesto a dudar de la existencia de las lenguas. Nadie pide el don de ciencia. Nadie pide el don de sabiduría. Y nadie puede tener ninguno de estos dones si primeramente no tiene una relación completa con el Espíritu Santo. Entonces, el hombre está más enfocado en su programa, en el programa de la iglesia, en que la gente no se me vaya. Inventemos una estrategia. Hagamos esto, llame a Julano de tal para que no se nos vaya de la iglesia y no se desanime. Llame a esta otra persona, llame aquí, llame allá. Hagamos grupos, hagamos redes, hagamos esto. Y llenamos la iglesia de programa para mantener a la gente ocupada y que no se vaya de la iglesia. Y estamos más enfocados en eso que en la dirección del Espíritu Santo. Y pido a Dios en este momento, en el nombre de Jesús, que todo espíritu de estupor de su mente que no le permita comprender la palabra sea quitada en el nombre de Jesús. No se distraiga, conéctese. Conéctese. Yo quiero que usted entienda que el Espíritu Santo no es una paloma. Vamos al texto que leímos. Simplemente también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Gracias, Ezequiel. El Espíritu Santo no es una paloma. Simplemente es una representación de la naturaleza de la paloma, del Espíritu Santo. ¿Usted sabe cuál es una de las características de la paloma? Que fácilmente se espanta. Una paloma con cualquier cosita alza a volar y se va. Y así es el Espíritu Santo. Sensible. Con cualquier cosa usted se aleja del Espíritu Santo y de la relación con Él. Son sensitivas al movimiento. Cuando usted se mueve de donde no tiene que moverse, el Espíritu Santo lo va alejando y lo va alejando. Por eso el Espíritu Santo dice que no le contristemos. Por eso dice la palabra del Señor que no lo apaguemos. Y dice la Biblia que no solo descendió como paloma, sino que también permaneció sobre él. Y lo vi descender como paloma y permaneció sobre él. En el Antiguo Testamento usted ve al Espíritu Santo que venía sobre la persona, pero no permanecía sobre la persona. Bajaba sobre el profeta. Decía el profeta, el varón de Dios, hacía lo que tenía que hacer. Solo el Espíritu Santo venía un momento sobre el profeta, profetizaba y luego el Espíritu Santo se retiraba. Pero cuando vino Cristo, dice el texto diciendo de Jesús, permaneció en él. Y es importante que usted entienda que el Espíritu Santo vive en todos ustedes y en todos nosotros, pero no permanece en todos. Él vive en todos, pero no permanece en todos. La diferencia es que Él está buscando un lugar para reposar por donde Él pueda operar su poder y sus cosas. Y sigue diciendo el texto: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Antes de que Cristo fuera recordando, antes de que Cristo fuera
bautizado, antes de que el Espíritu fuera lleno del Espíritu Santo, Cristo estuvo 30 años en un taller de carpintería, haciendo puertas, sillas, mesas, cruces. Yo les había enseñado una vez, en el taller de Jesús se construyó la cruz en el que lo crucificaron, el carpintero. Por eso es que después de los 12 años no se habla de que Jesús tenía 12 años, no se habla más de Jesús, porque él estaba metido en su taller trabajando. Pero a los 30 años Jesucristo fue al Jordán. Y él fue al Jordán a dos cosas. Número uno, porque estaba cansado de la religión. Donde él iba al templo y nunca sucedía nada. Jesús iba a las sinagogas y no pasaba nada. Oía la palabra, pero no veía la voz de la palabra manifestándose. Veo a un Jesús cansado de la religión, a un Jesús cansado de que no había manifestación de Dios. Se hablaba de un Dios histórico, pero no se hablaba de un Dios vivo. La iglesia habla del Dios histórico. Y dos, porque tenía hambre de Dios. En 30 años Jesús no sanó enfermos, no echó demonios, no hizo nada, solamente hizo una aparición a los 12 años y predicó la palabra y se desapareció. Cristo como hombre tuvo que ir al Jordán y ser bautizado. Y ahí, en ese momento de su bautizo, él fue empoderado con el Espíritu Santo. Él como hombre tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Jesucristo hombre, no Jesucristo Dios, Jesucristo hombre tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Cómo será posible que Jesús como hombre necesitaba un encuentro con el Espíritu Santo? Por eso dice que la Biblia que él fue al Jordán, porque lo necesitaba. Jesús no inició su ministerio hasta no tener un encuentro con Dios y con el Espíritu Santo. Jesús no se atrevió a orar por un enfermo hasta no estar seguro de haber tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Jesús nunca empezó su ministerio sino hasta que se encontró con el Espíritu Santo. Entonces, si Cristo, siendo perfecto, necesitó un encuentro con el Espíritu Santo, siendo hombre, ¿cuánto más necesitamos nosotros? No fue sino hasta que Jesucristo fue empoderado que comenzó su ministerio. ¿Saliendo de dónde? Saliendo del Jordán. Él comienza a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a libertar cautivos. Pero el día de hoy está comenzando mucha gente sus ministerios sin ser empoderados por el Espíritu Santo. Los nombra fulana de tal, me nombró fulano de tal, es que me hizo esto, es que me... Pero nunca empoderados por el Espíritu Santo. Y la marca del ministerio tiene que ser la manifestación del Espíritu Santo de cualquier ministerio. Hay gente que ejerce ministerio mirando el ministerio como una carrera o como un trabajo y no como un llamado. Esto no se trata de que yo quiero ser pastor y simplemente quiero ser pastor y me pongo una iglesia, como poner una pulpería. Hay gente que ve su ministerio como una carrera o como el trabajo que tengo. Este es mi trabajo y lo que menos tiene es llamado. El ministerio es un asunto de llamado, no se soporta, no se puede soportar un humano, no puede soportar un ministerio como tiene que ser si no tiene la unción del Espíritu Santo y el llamado para hacerlo. Porque el ministerio es pesado, el ministerio es cruel. Y si no, pregúntele a 11 discípulos que murieron de formas crueles.
Porque el ministerio no tiene amigos. El ministerio tiene aplausos por un lado, pero tiene un montón de dagas a la espalda. Tiene traiciones. Una característica de que su ministerio es de Dios es que hay gente que se levanta contra usted. Si no, pregúntele a Jesús. Pero los ministerios de hoy solamente quieren ser aplaudidos. Qué lindo predica el pastor. Qué guapo. No, guapo no. Tiene pancita. El pastor. El ministerio no se puede ejercer en obra humana, sino que se necesita el poder del Espíritu Santo. Y el estándar del ministerio para compararme tiene que ser Jesucristo. ¿Con qué se empodera Dios a Jesús? Con la unción del Espíritu de Dios para hacer la asignación. Dios empodera a Jesús dándole unción para hacer la asignación. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Usted sabe que estamos viviendo en tiempos peligrosos? Nos está advirtiendo de que van a haber días o que van a haber tiempos peligrosos, tiempos satánicos, tiempos demoníacos. Y en medio de esos tiempos menospreciamos la persona del Espíritu Santo y las cosas del Espíritu. Cualquier parecido a lo que está pasando ahora es coincidencia. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos donde la gente es indiferente con Dios y con el Espíritu Santo, tiempos donde la gente está más ocupada en su vida y en cómo va a dormir hoy en la noche que en lo que es estar delante de su presencia. Gente que está más pendiente de las cosas naturales que de las cosas espirituales. En tiempos donde hay más demonios, donde hay más manifestación satánica en el mundo para tratar de conquistarlo, la iglesia está separada y menospreciando a la persona del Espíritu Santo. Ya no lo necesitan los ministerios de alabanza, ya los predicadores no necesitan al Espíritu Santo, ya nadie necesita al Espíritu Santo, porque lo hemos reemplazado con dones, con talento. Como yo soy buen orador, yo puedo dar un buen mensaje. Como yo tengo una buena voz, como yo soy un buen músico, como yo soy un buen ministro, con eso me basta. Eso no te basta. Eso no basta. La iglesia no es un escenario. Olvídate de agarrar la iglesia como escenario para que la gente vea que yo soy bien buena gente. La iglesia no es un club social. Cristo no murió por escenario ni por clubes sociales. La tendencia de la iglesia es menospreciar la persona del Espíritu Santo y las cosas del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Saben lo que está diciendo este texto, iglesia? Nos está diciendo que en estos tiempos las cosas que son del Espíritu van a ser menospreciadas, porque la gente va a decir que las cosas del Espíritu son es de locos, que son tonteras. ¿Usted sabe lo que es estar loco?
La locura tiene que ver con la irracionalidad. Entonces, cuando yo digo que una persona está hablando locura, estoy diciendo que esa persona está siendo irracional. El problema con los hijos de Dios de hoy en día es que las cosas del espíritu lo llevan a la racionalidad. Y como no son racionales, la juzgan como locura. Como yo no creo en el Espíritu Santo haga esas cosas, entonces eso es una locura. Como yo no creo que el Espíritu Santo pueda hacer esas cosas, entonces lo menosprecio. Es más, critico a la gente que se mueve en el Espíritu. Hoy en día la gente no canta en lenguas como antes. Ya no se adora en lenguas como antes. Ya la gente ni siquiera quiere las lenguas, ni siquiera quiere hablarlas, nadie las pide. Y cuando se trata de los dones del Espíritu y de lo sobrenatural, cuando se trata de la unción del Espíritu, milagros, señales, maravillas, prodigios, en la mayoría de las iglesias se dice que se creen, pero en realidad no se practica. Yo creo en el poder de Dios, yo creo que Dios puede hacer esto, pero no lo están practicando, solamente, lo creo. No creo. Entonces uno logra ver ese rechazo a las cosas del Espíritu. Entonces, si una persona está cantando en lenguas, la racionalidad de otra dice: ese es un ridículo o esa es una ridícula, porque mi raciocinio me dice que así no son las cosas. ¿Quién te dijo que el espiritual se razona? Por eso aquí está diciendo la Biblia: para el hombre natural el evangelio y las cosas del Espíritu son locura, pero para el hombre espiritual es el poder de Dios. Pero todo lo tenemos que llevar al campo intelectual. No, Dios quiere que yo me comporte con decoro. Yo no me voy a desarmar en la iglesia, jamás, porque eso es un ridículo. El poder de Dios me ha dado dominio propio para dominarme. No, están utilizando el mal texto. Entonces uno logra ver ese rechazo a las cosas del Espíritu. Estas cosas han causado y han provocado que dentro de la iglesia se esté secando y esté vacía espiritualmente. Entonces la iglesia ha rechazado a la persona, la cual empoderó a Cristo Jesús. Le impartió una unción para poder iniciar el ministerio. Recuerden que aquí yo estoy hablando de Jesucristo hombre, no del Jesucristo Dios. Y hablando de Jesucristo hombre, este hombre necesitó ser ungido. Cuanto más nosotros como iglesia necesitamos ser ungidos por Dios. Entonces la tendencia de hoy en día es negar las cosas del Espíritu. Cada vez que hablamos de unción, cada vez que hablamos de liberación, cada vez que hablamos de unción, cada vez que hablamos, Cristo dijo: por el dedo de Dios, hablando del Espíritu Santo, es que yo he hecho fuera demonios. Cuando nosotros vemos esto y observamos que el espíritu del anticristo ha venido a la iglesia, porque esto no es algo coincidente. Esto es una entrada del espíritu del anticristo que se ha metido a la iglesia. La palabra anticristo significa varias cosas: una que se opone, uno que lo niega y uno que lo reemplace. El espíritu del anticristo y el ataque principal de ese espíritu en estos tiempos es que vivimos es hacer de la iglesia
una entidad natural. Vamos a hacer la iglesia, pero que nadie se desarme, que nadie dance en el espíritu. Los únicos que pueden danzar son los que tienen trajes para que hagan rutina y se vea ordenadito y bonito. Nada más. Nadie habla en lenguas porque desordena la congregación. Nadie dé un grito por ahí porque no, eso no va. Eso es ridículo. Lo que quiere el espíritu del anticristo en estos últimos tiempos es convertir a la iglesia en una entidad natural. Pero si usted ve la historia de la iglesia, nada de lo que es la iglesia ha sido natural. Todo en la iglesia desde su nacimiento ha sido milagro de Dios y poder sobrenatural. La iglesia del libro de los Hechos no se levantó por la naturalidad, se levantó por la sobrenaturalidad. Por eso Cristo fue al Jordán, para poder ser empoderado, porque Él se dio cuenta que Él como hombre no podría cumplir la misión. Él necesitaba legalidad y esa legalidad la buscó en el Jordán. ¿Usted sabe qué significa la palabra Jordán? La palabra Jordán significa uno que desciende, pero también significa a la manera de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5. Ya casi lo leo. Cristo no podía irse y decir: yo voy a ir a comenzar el ministerio. Cristo necesitaba ser empoderado. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Entonces, Jordán, que también significa muerte a sí mismo. O sea, yo muero a algo para que Dios me empodere. Vea que en este mismo Jordán, o sea, que significa a la manera de Dios, vino este hombre a pedirle al profeta que quería ser sano de la lepra. Y el profeta le dice: quiero que vayas al Jordán. Y él le sugiere: ¿por qué no voy a otros ríos? Porque el Jordán es a la manera de Dios. Versículo 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Usted sabe qué significa el nombre de estos dos ríos, Abana y Farfar? Significa habilidad humana. Representan, el hombre le está diciendo: yo no quiero ir a la manera de Dios, al Jordán. Yo lo quiero hacer a la manera mía. Como la iglesia está funcionando hoy, a la manera de ellos, a la manera de las personas que dirigen la iglesia. ¿Cuál era la manera de Dios? Humillarse. La manera de Dios siempre es en la humillación. Ser empoderados es morir a uno mismo y el Espíritu de Dios sea desatado en uno. Pero la manera del hombre es que la habilidad humana en los ríos, en los otros ríos, representan lo que el hombre tiene. Significan y representan raciocinio, representan educación, representan un análisis de las cosas para ver si son coherentes. Ese es el espíritu del anticristo en la iglesia. El espíritu del anticristo ha venido a la iglesia a tratar de meter sutilmente la habilidad humana en el ministerio de cómo se hace iglesia, ya no al Jordán, a la manera de Dios, sino a mi habilidad. Pero este espíritu de anticristo se antepone y reemplaza todo lo que sea el Espíritu Santo y las cosas del Espíritu.
Entonces, cuando nosotros hablamos de unción, ya usted sabe que el trabajo del anticristo es reemplazar la unción de Dios. Hoy en día la unción se ha reemplazado con el carisma humano o la habilidad humana. Amén. ¿Sí estás entendiendo, iglesia? Entonces, hoy en día usted no necesita discernimiento. Y si usted no tiene discernimiento, usted le va a decir al pastor: ese pastor tiene mucha unción, solo porque te soltó una palabra que llenó tus oídos, solo porque llenó una palabra que te gustó. ¡Ay, qué pastor de más lleno de unción! No importa lo bonito que el pastor te hable, lo que importa es qué sucede después de la prédica. Porque si no sucede nada en la iglesia, eso es pura humanidad o habilidad humana. Entonces el espíritu del anticristo está buscando reemplazar, trayendo habilidad humana dentro de la iglesia para que nosotros no seamos empoderados. Entonces tenemos a un Jesucristo empoderado, listo para comenzar su función. Entonces viene el espíritu del anticristo, que va a venir a impedir que la iglesia y todo lo que sea sobrenatural, va a impedir los milagros, los movimientos espirituales, la liberación y todo esto. Este espíritu lo está reemplazando, lo niega o lo pospone o se opone. Y lo que va a traer es una habilidad humana, pero la habilidad humana no cambia el corazón de nadie. La habilidad humana no cambia, no sana al enfermo. Entonces la pregunta es, y la pregunta que le hacemos a los ministerios es: ¿estamos haciendo iglesia con habilidad humana o es que estamos yendo a buscar un encuentro con el Espíritu Santo? El libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Dónde lo ungió? En el Jordán, ¿se recuerda? A la manera de Dios, porque ahí es a la manera de Dios, se unge en el Jordán. Es que ahí no me gusta, es a la manera de Dios, no a la suya. Es que no me gusta que me lo digan así, es a la manera de Dios, no a la suya. Se unge a la manera de Dios, no como usted quiere. La manera de Dios es que Cristo negó ser hombre. Cristo se negó a ser Dios para venir a ser como hombre. Y fue al Jordán a ser empoderado como hombre. ¿Y qué dice más? Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. La expresión ungido por Dios significa ser sobrenaturalmente empoderado con habilidad divina para hacer cosas imposibles. La palabra ungido no viene de la palabra habilidad humana. Puede ser el salmista que a usted más le guste. Ay, es que qué bárbaro, cómo canta, qué unción, porque tiene buena habilidad humana para cantar. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo predica? Porque tiene una buena habilidad humana para manejar las palabras y crear un buen texto. La palabra ungido viene de Dios. Cuando Dios unge, Dios empodera lo que Él ungió sobrenaturalmente para hacer cosas imposibles. Cristo como hombre fue al Jordán. Tuvo un encuentro con el Espíritu Santo para poder ser sobrenatural y empoderado para hacer lo imposible. Por eso el final del texto está el resultado de ser ungido. Dice que Jesús iba sanando a todos los oprimidos que se encontraba por el camino.
Se puede ir a estudiar. Sí, yo estudié teología, yo estudié escatología, yo estudié esto. ¡Qué bueno! Pero ni la escatología, ni la teología, ni la hermenéutica, ni nada sana enfermos, ni hace milagros. Puede ser doctorado en 1, 2, 3 y 4 campos, pero ese título no sana a nadie. Ese título no manifiesta el poder de Dios. Se puede estar en la mejor academia del mundo, de lo que usted quiera, que su título no desciende al Espíritu Santo en ningún lugar. Solamente el Espíritu de Dios. Usted no tiene que ir a un instituto para conseguir la unción de Dios. Usted tiene que ir a la presencia de Dios y rendirse para poder recibir de Dios. Es imposible liberar a las personas con una predicación. Es imposible liberar a una persona con una consejería. Lo que la iglesia necesita es conocer un poquito más de cerca el poder de Dios. La unción de liberación, las habilidades humanas no funcionan en nada, solamente el poder de Dios. ¿Qué dice Hechos capítulo 2? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Primero en el texto nos dijo que Dios estaba con él, y ahora me está diciendo que él está aprobado con las maravillas, con prodigios, con señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos saben. Una iglesia aprobada, como un ministerio aprobado, necesita desarrollar señales y prodigios y milagros. Esta iglesia necesita ser aprobada con Dios a través de la unción de milagros, señales y prodigios. Y por eso yo le estoy hablando a usted de esto. Salga de su estado. Se los estoy pidiendo. Pastor, me está ordenando. No, whatever. Les estoy pidiendo, iglesia, salgan de su estado. Creemos una iglesia. Vamos a crear una iglesia empoderada de la unción de Dios, con señales, prodigios, milagros. 4 personas, bien por esas 4. Las demás ahí recibirán un milagro tal vez, y así lo logren. Amén. Pero sea ambicioso. Anhele. Porque Dios no empodera vagos. Vuelva a ver a la persona que está a la par. Dios no empodera vagos. Dios empodera personas que aprendan a humillarse. Y esa humillación no es de 1 hora a la semana, o de un ratito cuando yo venga a la iglesia. Es una humillación constante. Son gente que salen más allá de lo normal, que dan más allá de lo que pueden. Gente que quiere dar la milla extra. Hoy en día la iglesia ha cambiado el criterio para ostentar un ministerio. Si habla bonito, usted puede predicar. Si canta bonito, usted tiene el don para cantar. Y el parámetro lo hemos hecho humano. Y la iglesia se está muriendo. La alabanza es música. Música buena, música bonita, música que entretiene, pero que carece de poder. ¿Por qué? ¿Por la canción? No, no es por la canción. Es por quien las canta. El predicador. ¿Es problema del mensaje? No es el problema del mensaje, es el problema del predicador. Tienen que haber señales del cielo que digan a esta iglesia, portadores de su gloria, que le digan a usted que está ahí sentado en la silla, que usted es un hombre y que usted es una mujer de Dios. Dios tiene que aprobarnos. Dios tiene que aprobarte. Se vuelve a decir, examínese
Mire para adentro. Dios está delante de usted en este momento. Pregunte: Señor, ¿estoy aprobado? Ahora contéstese como que usted fuera Dios y usted sabe todo lo que hace. ¿Te aprobarías o repruebas? ¿Será que Dios nos aprueba? Ahora como iglesia no estamos pasando la prueba. Estamos a mucho camino de lograrlo. Por eso el Espíritu Santo está trayendo esta palabra para este tiempo, en este lugar. Y lo dijo la semana pasada y lo reveló la semana pasada cuando estábamos orando. Habla del Espíritu Santo porque deseo moverme en este lugar. Yo quiero que toda la iglesia entre en esta nube, en esta dimensión espiritual. Pero yo le dije a Dios: si la iglesia no quiere y yo tengo que hacerlo solo, lo hago solo. Pero yo no me puedo detener. Yo necesito a uno más, alguien más conmigo que quiera, nada más. Yo le dije: Señor, dame aunque sea uno más que quiera ya decir: basta de esta vida, basta de esta situación, basta de este comportamiento, basta ya, cachetéese. Yo necesito una persona que conmigo esté ambicionando algo sobrenatural. Yo quiero algo sobrenatural en este lugar, pero yo tengo que ser sobrenatural también. Deje de estar haciendo cosas naturales que cualquier persona hace. Haga cosas más allá de sus fuerzas, más allá de lo que usted ha pensado. Comience a orar, comience a despertarse en la madrugada, en la tarde, en la noche. No sé, métase, pero métase en algo. Métase con Dios. Comience a clamar, comience a buscar, a anhelar. Sea ambicioso de Dios. Que cuando usted salude a alguien en este lugar, la gente sienta que Dios está con usted. No por lo que diga, sino por lo que siente. Amén. Yo espero que cuando terminemos todo esto del Espíritu Santo, yo esté más convencido, no como hoy. Yo no voy a depender de nadie. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo nada más lo estoy invitando. Pero yo sí quiero ver el poder de Dios manifiesto en este lugar. Y yo lo quiero ver manifiesto a favor suyo. Como pastor que soy, yo no estoy pensando en el poder de Dios para mí. Yo estoy pensando en el poder de Dios para usted, para su casa, para su familia, para su alma, para que ya se quite tanta nebulosa de la mente de tanta gente por falta de Espíritu Santo, para que ya se quite tanta crisis almáticas. ¿No ve que cuando el Espíritu Santo desciende en la iglesia, se le aligera el trabajo al pastor? Ya hay menos consejería porque ya el Espíritu Santo está arreglando todo. ¿Ah? Pero necesitamos al Espíritu Santo. Yo no me quiero ir de aquí hasta que usted lo logre entender. Mi casa y mi vida necesita el poder sobrenatural del Espíritu Santo. La iglesia a la que estoy asistiendo necesita la manifestación del Espíritu Santo todos los días, todos los cultos, todas las actividades, celebraciones. Necesita una manifestación del Espíritu Santo.
Necesita una señal, necesita haber milagros, necesita haber gente buscando los dones, anhelando los dones. Póngase de pie. Cambiando sus vidas. Cambiando sus vidas. Pero estamos afanados por lo material. Estamos afanados, vivimos afanados por todo lo que este mundo nos ofrece. Qué dolor. Nos afanamos por lo que hacemos. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se humillare, si mi pueblo me buscare, el cambio de esta iglesia y de toda esta ciudad que queremos impactar no depende de una buena canción o de un predicador o de un pastor. Yo no puedo. El Espíritu Santo sí puede. Usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Sí se puede. Sí se puede. Pero hágale un hasta aquí al tiempo que está perdiendo en muchas cosas que son inútiles en su vida. Y dele a Dios más. Busque al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo quiero caminar en tu presencia. Yo quiero que mi alma sea llena de ti. Yo necesito al Espíritu Santo. Espíritu Santo, esta iglesia necesita de ti. Y sé que estamos entrando en una etapa diferente porque quieres hacer algo diferente en este lugar. Espíritu Santo, a partir de hoy yo sé que vamos a pasar por una transición y vamos a ser insistentes hasta alcanzar la sobrenaturalidad tuya en este lugar. Una iglesia reconocida por el poder del Espíritu Santo en todo lo que haga. No es a nuestra manera, no es en nuestra inteligencia, no es en nuestro raciocinio, no es ante la coherencia que creemos. Es a tu manera. A tu manera. Pasa esta iglesia por el Jordán. A tu manera. Empodéranos a tu manera. Úngenos a tu manera. Procésanos a tu manera. A tu manera. Revoluciona este lugar, revoluciónanos. Que vamos a revolucionar con el Espíritu Santo este lugar, esta ciudad. Van a conocer el poder manifiesto de Dios a través de ti, Espíritu Santo. Lo creemos en el nombre de Jesús. Nuestros cultos cambiarán. Nuestros tiempos de alabanza y predicación serán diferentes cada día más y más, acercándose a la presencia del Espíritu Santo.
Pon ambición en nosotros para ti. Despierta un hambre feroz por tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.